Muy buenas una vez más, estamos ya en la tercera semana del módulo de Psicología de la Familia, entrando a la segunda clase de esta semana, donde estamos abordando algunos elementos importantes dentro de lo que va a ser atención en familias. Ayer hemos ido avanzando lo que es el asunto de la violencia como un elemento muy particular dentro del contexto familiar. Que es probable que lo vayamos a atender en alguna ocasión. Hemos ido viendo, ahora para de tomar un poquito el avance y continuar lo que vamos a avanzar el día de hoy. Hemos ido viendo esto, ¿no? El asunto de los tipos de violencia, violencia verbal, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica y negligencia como tipos de violencia que probablemente podamos atender. También hemos visto que la violencia tiene una escalada. No es que una persona violenta de la noche a la mañana agrede, sino que empieza por agresiones psicológicas, va a escalar hacia agresiones verbales, esta escalará a agresiones físicas y finalmente el ciclo de la violencia termina con una muerte violenta, donde la persona escapa de sus cabales y agrede a la persona víctima. Entonces, este proceso es ascendente y la frecuencia de las agresiones va a ir incrementando durante el tiempo. También hemos visto que el ciclo de la violencia involucra y va a generar a la persona una dependencia. Todo este ciclo, la persona víctima que suele en muchas ocasiones decir, pero me quiere, que va a cambiar y que no es que sea malo, es que yo le he hecho de negar, es que no es buena persona, solamente que se le ha pasado un poco. ¿Por qué sucede esa situación? Porque ya la persona ha generado una dependencia emocional y probablemente incluso una dependencia económica, una dependencia física hacia la persona agresora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es esa situación? Probablemente la persona ha empezado en un punto cero, en un punto neutro, y empezó a sufrir agresiones, como hemos visto en las escaladas, agresiones psicológicas, verbales, físicas, y han ido incrementando. La persona que es agresora no, probablemente va a presentar remordimientos, ¿no? Y va a manifestar su frustración, su enojo y después de esa manifestación a través de una agresión, va en su arrepentimiento, va a hacer acciones, ¿no? Va a llevar una serenata, va a hacer una disculpa muy pomposa, muy grande, va a tratar de hacer compromisos con la persona que ha agredido y lo va a decir nunca más. Sucede de que van a entrar, si es que obviamente la persona va a llegar a perdonar, que regularmente suele ser así, en un ciclo de luna de miel, donde ahora ambos se aman mucho, han superado esta prueba y se quieren para siempre. El detalle es que siempre va a venir un punto de tensión que va a volver otra vez a hacer molestar a la persona violenta y eso va a llevar a una agresión. Y otra vez el círculo del perdón, la tensión, agresión. Eso es el círculo o el ciclo de la violencia. Entonces, es muy difícil cuando una persona que vive en un contexto familiar violento pueda recibir ayuda. Es triste esta situación, puesto a que los hijos pueden manifestar una denuncia y uno como pastor puede tratar de hacer algún tipo de acción, pero en muchas ocasiones solo vamos a recibir solamente disculpas y vamos a decir, no, no es así, pastor, es solamente que están malinterpretando esta situación y esa realidad va a mostrarse probablemente cuando nosotros hacemos una intervención, si es sin que se nos haya pedido, sin que nazca de la persona que tiene el problema. El día sábado les comentaba eso, ¿verdad? Cuando una persona no tiene la intención, no tiene el deseo de ser atendido, no encuentra que haya un problema e ignora tal situación, es muy complejo hacer ese tipo de atenciones. Ya por oficio, probablemente la defensoría tratará con sus hijos y todo ello, pero la persona que está sufriendo ese tipo de agresiones no suele ser, o sea, incluso en algunos casos,
En el peor de los casos, la madre que está sufriendo agresión, sabiendo que su esposo también está agrediendo a sus hijos, la madre suele ponerse del lado del esposo y ignorar la realidad de sus hijos. Hay muchos casos de ello. ¿Por qué? Porque ya ha generado dependencia. Lo que hemos visto el día de ayer en nuestro avance. Problemas de comunicación. Otro elemento muy importante en las sesiones de consejería y en el proceso que nosotros vayamos a involucrar también un trabajo de atención. La comunicación es esencial, ¿no? Para el ser humano. O sea, nosotros constantemente estamos comunicándonos y utilizando diferentes canales de comunicación. Sabemos, hay un canal auditivo, verbal, hay una comunicación no verbal, hay una comunicación emocional. Y sucede que ante la comunicación que nosotros vamos haciendo, suelen presentarse algunas barreras de comunicación. Las barreras de comunicación son las siguientes. Uno, falta de escucha activa, es decir, una escucha evasiva, una escucha que va a ignorar a la persona, es cuando las partes que se están comunicando no ponen atención o no muestran interés genuino en lo que la otra persona está diciendo. Entonces, esto suele ser muy recurrente en casos de pareja. Regularmente suele haber esta denuncia de decir, pero no me escucha, no me atiende, está en sus quehaceres o en su computadora o en su celular o está haciendo diferentes acciones. Eso es falta de escucha activa. Es una barrera que se va a manifestar. Recuerden que ya por lo menos ha quedado sentado que ante las dificultades que se presentan en la vida adulta, es muy probable que se haya desarrollado a lo largo de su vida. Muchas de las conductas erradas que tenemos son conductas que vienen por educación, por formación, por imitación. Escasamente podemos decir que es algo genético, sino es simplemente por observación. Si venimos de un contexto familiar en donde el escuchar a las personas es eh, muy escaso, donde probablemente siempre había gritos, insultos y maltratos y este tipo de acciones, por lógica, no ha buscado pues un punto donde haya adquirido habilidades para comunicarse mejor. Entonces, eso va a representar una dificultad también dentro de su relación de pareja, familia, trabajo, incluso dentro de la congregación. Debemos analizar igual esa situación, ¿no? En la congregación vamos a tener a muchas personas que tienen diferentes situaciones de vida, de familia, que les impiden comunicarse de manera adecuada y identificar desde dónde se ha desordenado, escuchar tal vez cuál ha sido el patrón de comunicación que tenían sus padres o su familia y de qué manera ellos han ido resolviendo toda esa situación, nos ayudará a nosotros a también, por lo menos, proponer algunas soluciones al respecto. Entonces, es una de las barreras de comunicación inicial. Otro tipo de barreras es el uso del lenguaje agresivo o pasivo. Hablamos donde las personas utilizan tal vez un tono de voz que puede ser ofensivo o poco claro. Es la comunicación o lenguaje agresivo. Levantar la voz, hacer la ley del hielo. Son lenguajes agresivos o pasivos que generan una barrera entre dos personas, entre personas que se quieren comunicar. Si yo levanto la voz y digo, ya, cállate, silencio. Entonces, ese tipo de situaciones va a hacer que la otra persona no quiera comunicarse. Si ante la comunicación que establecemos, la otra persona sencillamente hace la ley del hielo, como popularmente se conoce, a cuando la persona no va a decir ni una sola palabra y va a quedarse totalmente en silencio, eso puede ser considerado como algo ofensivo también por la otra persona y esto va a generar una barrera. O sea, la comunicación va a empezar a distorsionarse y a hacerse mucho más compleja, mucho más distante. Esto es acerca de la comunicación agresiva o pasiva. Otro elemento también que va a generar una barrera de comunicación entre los individuos es la falta de empatía.
Recordemos que la empatía es la capacidad de saber ponerse en los pies del otro, saber entender cómo piensa la otra persona, cuál es su situación. Mm, no solemos ser muy empáticos, o sea, escasamente las personas suelen desarrollar esta habilidad de entender cómo piensa el otro, por qué está actuando de esa manera, cuál es la situación por la cual está atravesando y viviendo. El fin de semana, cuando se explicaba cómo vamos a desarrollar los casos, les mencionaba que toda persona, toda, absolutamente toda, lo que nosotros vemos como algo visible, su conducta, su agresión, si grita, si hace bulla, si desordena, si es alguien que hace muchas bromas, toda persona, eh, incluso su manera de ver la realidad, su cosmovisión, su filosofía, todos estos elementos que es visible para nosotros en el presente, tienen un historial en el pasado. Cuando nosotros tuviésemos la capacidad y la habilidad de saber qué es lo que le ha sucedido en el pasado, probablemente podamos ser un poquito más empáticos con la persona. Pero como que no sabemos cuál es su historial de vida, no entendemos qué es lo que está atravesando en su vida o qué es lo que ha atravesado, no sabemos, es, directamente juzgamos o directamente etiquetamos o ignoramos o aislamos. Y no es una conducta adecuada. Creo que nosotros como líderes más todavía debemos tratar de ser lo más empáticos posibles con quienes hoy por hoy están mostrando o demostrando situaciones que tal vez pueden generar en la iglesia. Aquí, por ejemplo, hablamos de jóvenes que puede ser que no se están desarrollando de una manera tan saludable, son quienes hacen muchas bromas, hacen, faltan el respeto, todo tipo de circunstancias que para nosotros no es cotidiano. Y al ver esa realidad, muchos, quién sabe, los ignoran, los aíslan, o no quieren verlos y son poco empáticos, ¿no? Quién sabe, son jóvenes que están pasando en familia situaciones muy críticas y el venir a la congregación es un escape de su realidad. El venir a la congregación es un momento en el cual pueden olvidar todos los problemas que están atravesando en familia, quién sabe, separación de su familia o orfandad, cosas así. Entonces, al respecto de la comunicación, si hablamos en un contexto familiar y vemos que tal vez el adolescente no se está comunicando de manera adecuada, indagar un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado de hablar a sus papás? ¿Por qué no quiere hablar con ellos? ¿Por qué se cierra en los cuartos? ¿Qué está sucediendo? Desde esa manera vamos a poder ser un poquito más empáticos con él. Lo mismo en pareja, ¿no? Indagar por qué ya no quiere hablar o por qué habla demasiado o por qué pregunta tanto o por qué ignora tanto. La falta de empatía va a ser una barrera importante para una pareja, una familia que desea comunicarse. Cada uno de nosotros vamos desarrollando un estilo de comunicación y algunos estilos de comunicación no son saludables. Acá podemos encontrar algunos de ellos, ¿no? Uno, la comunicación evasiva. O sea, cuando un miembro de la familia, creo que anteayer alguien comentaba esto, ¿no? Si hay un problema en el contexto eclesial, el ignorar el problema, el no resolver el problema, el no hablar del problema, solucionar algo, probablemente no, ¿verdad? O sea, el no hacer nada no soluciona nada, o sea, el no hacer nada no genera ni bien ni mal. Creo que es el ignorar el problema sencillamente es como tapar el dedo con un sol. El problema siempre va a seguir, va a estar ahí. Evadirlo no, no tendrá buen resultado. En un contexto familiar, evadir un problema, supongamos que es asuntos económicos, o puede ser asuntos de intimidad, o puede ser asuntos de planificación. Y cuando alguien toca el tema, ya la otra persona sencillamente se vuelve evasiva o agresiva, no va a ser un elemento que les ayude a comunicar. Ese estilo de comunicación evasiva no va a llevar a nada y es bueno entender a la persona, hacer entender que este tipo de comunicación evasiva lo único que va a generar en su pareja es un malestar, o sea, no le va a generar una satisfacción, o sea, ignorando el problema no va a mejorar nada. Entonces es mejor entender y reconocer que nuestra comunicación evasiva no será no llegará o no nos llevará a un buen puerto. Otro tipo de comunicación que es muy cotidiana es también la comunicación manipuladora.
cuando algún miembro de la familia o algún miembro que se va a comunicar en el contexto de la familia utiliza algunas tácticas para tratar de persuadir o influir sobre la otra persona. Es la comunicación manipuladora. Y se manifiesta de diferentes maneras, por si acaso. Una persona manipuladora, por ejemplo, puede utilizar la culpa y victimizar o victimizarse ante una situación. Es una persona que está tratando de manipular, generando en el otro un sentimiento de culpa, un sentimiento de malestar eh, por alguna dificultad, o al contrario, ¿no? Haciéndose a la víctima porque probablemente ha pasado alguna circunstancia y así además intenta evadir o no asumir sus responsabilidades. Es un tipo de comunicación manipuladora y que de esa manera también tampoco va a generar nada. O sea, una persona que se va a hacer la víctima todo el tiempo no soluciona nada, no desarrolla una buena comunicación. Si es una persona que todo el tiempo va a generarle culpa hacia su pareja, hacia su familia, hacia sus hijos, tampoco va a obtener nada. O sea, lo único que se está beneficiando es de una manera muy individualista, tratando de que tengan con consideración o que tengan algún tipo de aprecio particular hacia ella. Otro tipo de comunicación también manipuladora es cuando puede comunicarse a través del desprecio o de críticas constantes. Igual es un tipo de comunicación manipuladora. O sea, cuando la persona trata de dañar la autoestima, debilitar su confianza, debilitar su autoestima, esto hace que también la pareja ya no se sienta segura y siempre esté buscando una aprobación de parte de la persona manipuladora. Entonces ya no va a tener a alguien con el cual pueda comunicarse de la mejor manera, sino más al contrario, va a tener una persona que tiene una comunicación muy dependiente y eso va a generar también un gran problema. Otro tipo de comunicación manipuladora es la manipulación emocional. Es cuando la persona, a través de los sentimientos, ¿no? De amor o de odio, hace un chantaje emocional. O sea, por ejemplo, puede hacer que a través de su llanto, a través de su euforia o su alegría, consiga algo de parte de la otra persona. Igual es una manera de comunicar sus sentimientos, pero no son saludables, no va a llevar a ningún puerto. Y cuando nosotros identificamos en consejería ese tipo de comunicación, acá sirve, por ejemplo, la técnica igual de role-playing, en donde se le dice lo que les comentaba el fin de semana igual, que puedan actuar por unos minutos cómo habla la otra persona, qué es lo que dice cuando llega a casa. Y ahí vamos a ver cómo el otro está percibiendo a la otra. Y ahí mostrará quién sabe una comunicación evasiva, una comunicación agresiva, una comunicación probablemente que menosprecia a la otra persona. Entonces identificamos que esos estilos de comunicación disfuncionales no está beneficiando de ninguna manera a la persona. Al contrario, está generando conflictos, problemas, y eso es notorio. ¿Qué se puede hacer ante las dificultades de comunicación? ¿Qué podríamos proponer en el contexto de la familia? Algunos consejos importantes. Tratemos de utilizar y hablar siempre de nosotros. Si estamos hablando en un punto de comunicación, de negociación, en vez de acusar a la otra persona y decir, tú siempre eres así, tú nunca haces esto, tú siempre haces lo otro, tú nunca te das cuenta de lo que yo hago, tú nunca sabes nada de lo que hacemos, todo ello, siempre utilizamos el tú. En vez de ello, utilizar los pronombres yo va a hacer que de alguna manera empecemos a asumir en el proceso de comunicación nuestras responsabilidades. Si eso es notorio, la otra persona va a ser un poco más abierta al poder escucharnos, viendo de que nosotros estamos reconociendo y no se va a sentir atacado o atacada por lo que digamos, ¿no? Diré yo, realmente me siento muy triste porque no me gusta estar así, distanciado, apartado o en silencio. Yo quiero mejorar esta situación y creo que puedo escucharte, puedo tratar de ayudarte y empiezo a hablar más de mí, ¿no? Cuesta, o sea, al inicio cuesta porque es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer, no estamos acostumbrados a
escuchar a la otra persona diciendo yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro, pero no con un sentido de egocentrismo, no con un sentido de yo hago mejor, sino con un sentido de reconocer lo mal que podemos estar haciendo en el proceso de nuestra relación y comunicación. Otra técnica igual importante de comunicación asertiva es respetar límites y derechos individuales. Cuando nosotros empezamos a entender de que todos tienen voz y que su voz y su decisión y su opinión son valorables, esos límites y esos derechos individuales generan un mejor sentido de confianza. Podemos comunicar de mejor manera. Miren, cuando por ejemplo estamos entre amigos, si alguno de ustedes tiene un grupo de amigos, un grupo de compañeros, en donde todos son iguales, donde su voz o su opinión es respetada, probablemente se van a sentir cómodos de hablar de la mejor manera y van a hablar de cualquier tema, van a hablar con toda libertad, van a poder hacer bromas, van a poder conversar. ¿Por qué? Porque se está respetando los límites de cada uno y sus derechos también individuales de poder conversar y dar su opinión. No se menosprecia la opinión de nadie, no se lo va a criticar por lo que diga, no, o sea, es un grupo de amigos donde todos pueden opinar de diferente manera y eso no los hace menos ni más, sino más al contrario, eso genera mayor comunicación. Entonces, esa realidad de un grupo de amigos muestra pues el ideal de lo que se puede lograr en un contexto de pareja, en un contexto matrimonial, en un contexto familiar, donde si se respetan los límites y los derechos individuales de los que van a comunicarse, eh, se comunicarán con amplitud, o sea, nunca se van a sentir culpables de lo que digan, nunca se van a sentir atacados o menospreciados por sus opiniones, van a poder expresarse constantemente, pero probablemente algunos llegan a un punto de no hablar nada, de no comunicarse nada, de no manifestar sus opiniones o de no manifestar lo que piensan, porque es seguro que en algún momento histórico de su relación, la otra persona ha ido menospreciando su opinión, la otra persona ha ido atacando sus ideas o ignorándolas y eso no es saludable. Por eso el siguiente elemento es la escucha activa. La escucha activa es una técnica de comunicación asertiva muy útil dentro del contexto familiar. ¿Qué es la escucha activa? Es cuando implica eh, el hablar con la persona, pero cuando la otra persona habla, mostrar y prestar atención de manera muy notoria, o sea, mostrar el interés de querer escuchar y tratar de comprender lo que el otro está hablando. Eso es la escucha activa. Pero si, digamos, la otra persona está hablando y me está reclamando, me está aconsejando o me está dando alguna palabra y yo hago o saco mi celular o empiezo a dialogar, no muestro pues una escucha activa y eso va a generar una resistencia en la comunicación, una barrera de comunicación y no va a permitir un buen desarrollo para hablar con la otra persona. Entonces, ¿qué corresponde? Si la otra persona me está hablando, debo tratar de poner atención, apartar los objetos que distraigan nuestra comunicación y ver, sinceramente, sin volar, sin que mi mente esté volando a la otra parte, y conversar, escuchando a otra persona. Incluso hay una técnica muy interesante que se aplica también en terapia de pareja, es que la otra persona pueda repetir lo que acaba de escuchar. Si el otro se está quejando y dice, no, mira, yo ya estoy cansado porque tú siempre andas gritando dentro de la casa y eso me genera mucho malestar y estrés. La otra parte dirá, bueno, escucho que tú me dices que el que yo grite te genera malestar y estrés y eso también te está cansando. Pero también yo quiero decirte que a veces llego cansado a la casa, y llego con afanes del trabajo y con preocupaciones también y quiero estar en paz por algunos minutos en la casa. La otra persona dirá, bueno, escucho que tú dices que llegas a la casa cansado y preocupado por los afanes de la casa o los afanes que tienes en el día a día.
Mm, Pero me gustaría que tú también me digas qué afanes, qué dificultades estás teniendo, que tal vez no me comentas. El otro responderá, bueno, tú me preguntas que te diga qué afanes estoy pasando y bueno, son los siguientes. El jefe me quiere votar, la economía está complicada y tengo que invertir lo que tenemos, me preocupa si vamos a tener un buen futuro. Y la persona sí, o sea, es un diálogo donde el otro repite lo que ha comprendido de la comunicación y el otro también, para responder, repite el diálogo de lo que ha comprendido en la comunicación. Esta técnica en terapia de pareja es muy útil, más si todavía hay un intermediario, un árbitro, que pueda desarrollarles para que no tengan, quién sabe, en el proceso una dificultad o un problema de comunicación, porque recuerden, no saben todavía comunicarse bien. Muchos no sabemos comunicarnos bien, pese a que hablar es algo natural, no sabemos hablar bien. O sea, hemos ido desarrollando comunicación muy esdada, con insultos, con maltratos, con silencios y todo ello, que no va a beneficiar en nada a la familia. Ahora, el discutir en pareja, o sea, porque algunos, por ejemplo, desde novios, evitan el discutir, o sea, evitan los conflictos. Y los conflictos en el ámbito familiar son necesarios, o sea, no debemos negar que toda pareja, por más creyentes inclusive que sean, siempre van a tener alguna diferencia, algún punto de vista diferente, alguna opinión diferente. Eso no significa que no se amen, que es un principio fundamental para discutir, el determinar que el problema que se ha manifestado de discusión no significa que nos detestemos, no significa que yo te haya dejado de amar, simplemente no comparto la visión que tú tienes sobre el trabajo, sobre el auto, sobre la construcción, sobre la casa, sobre lo que estés realizando. No la comparto, pero yo te sigo amando, que son principios básicos. Hay ciertas reglas que me gustaría compartir con ustedes para discutir mejor en pareja. Una de las reglas es utilizar siempre escucha activa, que significa, como decía, atenderles, escucharles a quien me está hablando y responder conforme también a lo que he escuchado. Si me voy a enfocar solamente en mis necesidades, en mis problemas, en mi perspectiva del conflicto, del problema, probablemente voy a cesar a la otra persona. Pero como una regla importante es escuchar de manera activa y evitar interrumpir a la persona, igual es parte de la escucha activa. O sea, trato de escuchar antes de dar mi punto de vista, el punto de vista de la otra persona. Eso es escucha activa. Una regla más dentro de lo que es las discusiones en pareja es hablar siempre con respeto. Yo puedo estar molesto, yo puedo estar enojado o enojada dentro de la discusión, pero no puedo faltarle respeto a la persona. No puedo insultarlo, no puedo agredirlo, no puedo tratar de hacer menciones ofensivas a él o a ella o a su familia o a su físico o a sus pensamientos o a sus ideas que están otorgando. Porque cuando ya falto el respeto a la persona, utilizando, quién sabe, mi tono de voz poco respetuoso o un lenguaje ofensivo hacia otra persona o despectivo de lo que está hablando, entonces, cuando la otra persona expresa sus opiniones o sentimientos, probablemente ya va a aislarse, ¿no? Va a empezar a también a atacar o va a empezar a culpar a la otra persona. Pero si siempre se respeta, siempre se mantiene el respeto dentro de lo que es la pareja eh, o dentro de la comunicación en familia, la libertad de comunicarse siempre va a permanecer. Deberíamos cuestionar, ¿no? Si hay una pareja que ya no sabe comunicarse, que ha perdido esa habilidad de comunicarse, tomen en cuenta. Muchos en la etapa de noviazgo se comunicaban adecuadamente, dialogaban, conversaban, se llamaban muchas largas horas, pasaban muchas horas también juntos conversando de lo que sea, de lo que se pueda, de lo que no se pueda. He visto parejas así en las madrugadas que a veces camino por razones ministeriales, siguen conversando, o sea, medianoche y siguen ahí en la puerta conversando. ¿De qué conversarán, no? Uno se puede preguntar. Quién sabe, nosotros también estábamos en esa posición.
Pero si antes había tanta comunicación, ¿qué es lo que ha sucedido? Debía ser un cuestionante de una consejería cristiana. ¿Qué es lo que ha sucedido para que ahora se haya interrumpido ese proceso de comunicación que tenían? Algo ha pasado. Probablemente puede ser que en el proceso han tenido ya desacreditaciones de lo que dicen, han recibido insultos por sus opiniones, han sido, quién sabe, de alguna manera atacados o culpados por sus opiniones y no se les ha hablado con respeto, siempre ha sido un tono agresivo, ofensivo, tratando de ofender a su familia, a su persona, a su integridad, a su físico y cosas así van a hacer que obviamente se afecte el proceso de comunicación. Otra regla importante para mantener una buena comunicación, evitar generalizaciones. Cuando una persona está ofendida o lastimada, suele hacer muchas generalizaciones. Él siempre ha sido malo, nunca nos escucha en la casa, siempre está ocupado, nunca ha hecho nada, nunca nos ayuda, nunca ha levantado un plato, nunca ha sido paciente conmigo, siempre ha estado, o sea, ese tipo de términos que son generalizaciones, principalmente los siempre y los nunca, eh, generan pues un ambiente de confrontación con la otra persona. Entonces, no permite abordar pues otros temas porque la otra persona ya se siente completamente atacada y va a decir, ¿cómo que nunca te ha ayudado? Y las otras veces que te ha ayudado no vale nada y va a generar pues un momento tenso dentro de la comunicación. Entonces, en vez de utilizarlo siempre y nunca, es bueno identificar, ¿no? Oye, desde hace 3 meses o esta semana no te has dignado en ayudarme en el trabajo de la cocina, no te has dignado en ayudarme en el cuidado de los pequeños, o en todo este tiempo desde que nos hemos casado, he visto que te has ido distanciando. Entonces, no es un siempre, no es un nunca. Son circunstancias, son eventos, son momentos que hacen que nosotros, por el dolor, por la ira, hagamos generalizaciones. Evitémoslo. O sea, si podemos decir, realmente todo el tiempo están haciendo lo mal. Pues no es todo el tiempo, son algunas circunstancias que han hecho que haga algo malo, que no lo desarrolle de la mejor manera. En otro asunto, como es regla de discusión también, es concentrarse en el tema. Si el conflicto que nos ha llevado a discutir es la compra de un automóvil, no sé, algo así, un hipotético, el esposo quiere un nuevo automóvil y la esposa quiere una casa. Entonces, el esposo empieza a cuestionar la idea y no, pero el auto va a ser siempre importante, puede ser una herramienta de trabajo, nos puede ayudar para trabajar y todo ello. Y la esposa dice, no, va a ser un gasto, mala inversión, listo, está bien. El tema de discusión es la compra o no de un automóvil. Listo, ya se ha declarado. Ese es el tema de discusión. Pero si yo me pierdo en el proceso y le digo, no, tú siempre has sido así. E incluso en Navidad del año pasado queríamos ir de viaje, pero tú no has querido, porque tú siempre haces todo lo que quieres. Y la otra día, pero ¿acaso el viaje no lo has disfrutado? ¿Acaso en el viaje tú también no te has ido a pasear? No has hecho ello. Además, en el viaje tú nos has dejado solos, te has ido a otra parte, no sé a dónde te habrás ido. Siempre haces de esa manera. Miren que así a veces se extienden los problemas, ¿verdad? El problema inicial era la compra de un auto. No se desvíen del tema. O sea, el árbitro, el consejero tiene esa función de que la pareja se concentre en el asunto del problema. Si el asunto del problema es la compra del auto, concéntrese pues en la compra del auto. Si alguien saca a relucir otro problema de otro tiempo, de otros años, de otros momentos, no son pues saludables, no nos van a beneficiar en nada. Simplemente estás metiendo más leña al fuego, le estás metiendo gasolina a todo el problema y va a estallar mucho más fuerte. Entonces, concéntrese, o sea, resuelva y a ver, si no compramos el auto, ¿qué puede pasar?
Bueno, no pasa nada, vamos a seguir normal. Ese dinero tal vez, pero habría que usar de alguna manera, invertir. Sí, está bien. Pero ¿y si compramos el auto, qué también puede pasarnos si no compramos la casa? Entonces, hacer el análisis, la discusión del tema. No puedo meter los viajes que hemos hecho, hace 5 años que no has hecho esto, que te vas donde tu familia, que haces esto con tus amigos, que trabajas de esta manera. No tiene pues un sentido lógico el añadir nuevos temas desviándose y haciendo asuntos pasados irrelevantes al tema que van a generar complicaciones. Una quinta regla de discusiones es recomendable tomar turnos para hablar. Hay quienes cuando ya empiecen a discutir se adueñan de la palabra y no permitan que el otro tome, o sea, su opinión también no se cuenta. Lo ideal en un proceso de consejería es poder limitar los tiempos de intervenciones y hacer que el otro también respete la opinión y la palabra que está dando el otro, sin interrumpir. Porque las interrupciones genera pues un distanciamiento. Si yo veo que constantemente la otra parte me está interrumpiendo lo que yo digo, lo que yo pienso, no me deja acabar la idea, sigue metiendo tal vez problemas, dificultades, no se va a desarrollar de buena manera. Entonces requiero que la persona pueda respetar mi opinión y respete también mi turno para hablar. Recuerden que finalmente como familia, como pareja, algo que se tienen que recordar como una octava regla, o perdón, una sexta regla, es el asunto de buscar soluciones en conjunto. O sea, no puedo yo decirle a la pareja o a mi pareja que ya no le quiero, ¿no? O sea, solamente porque no estamos comprando un auto, debemos recordarnos siempre que estamos casados, que somos familia, que el problema que estamos atravesando en este momento, que es un asunto administrativo de en qué invertimos el dinero, no debería hacernos cuestionar si realmente nos amamos. O sea, como premisa de una discusión es el hecho de que somos familia y de que nos amamos, como premisa en particular. Y como que nos amamos y como que como premisa somos familia, debo entender de que nuestro objetivo de discusión es tratar de solucionar nuestro problema y en lo posible tratar de buscar un punto en donde pueda ser ganar para ambos, en donde la familia se beneficie, no en donde uno se sienta perdedor y el otro se sienta ganador, en donde el otro ha tenido la razón y el otro se ha equivocado. O sea, no, es bueno buscar como equipos, como familias, convenios, compromisos, algunas alternativas que sean satisfechas para ambos, como pareja, como familia, porque si pensamos que el otro me odia y por eso no piensa como yo, o que no me quiere, por eso quiere hacer su capricho de su casa o de su auto, voy a ver a mi compañero, a mi compañera, al integrante de mi familia como un enemigo y lo voy a tratar como tal, menospreciando, insultando, ignorándolo, limitando, quién sabe, la información para con la otra persona. No va a ser saludable, o sea, tengo que reconocer de que somos equipo, de que estamos trabajando en conjunto, de que el equipo que conformamos como familia está para solucionar el problema. Otro elemento importante que igual ya hemos mencionado es la práctica de la empatía. Tratar de pensar, ¿por qué piensa así? O sea, ¿por qué mi esposo quiere comprar un auto? ¿Por qué mi esposa quiere comprar la casa mejor en vez que el auto? ¿Por qué mi esposo o mi hijo quiere que vayamos de vacaciones? ¿Por qué mi hijo quiere que vayamos tanto al cine? ¿Por qué mi hijo quiere que vayamos de paseo? ¿Quiere ir a caminar? ¿Por qué? Eso es ser empático, es pensar. Como última regla, y creo que es bien importante esto, busquen momentos oportunos para discutir. Busquen momentos y lugares oportunos para discutir. Si sabemos que estamos ya en un proceso de discusión, que ya sabemos que cuando empezamos a dialogar y conversar de cierta manera, estamos yendo hacia una dificultad de discusión, es bueno en algunas circunstancias darse una tregua y decir, bueno, ¿qué tal si lo hablamos en la noche, cuando estemos en el cuarto? O si ya sabemos que es medianoche,
y tenemos que mañana trabajar a las 5 de la mañana, no creo que vayamos a resolverlo en el momento, ¿no? Es bueno entender de que hay momentos oportunos para discutir. Y si tal vez ya es 1 o 2 de la mañana y quiere uno sí o sí discutir y conversar sobre ese tema, no va a ser pues algo saludable. Como parejas tienen que saber comprender que en algunas circunstancias es bueno hacer una tregua y buscar un momento preciso para hacer algún debate, alguna discusión de alguna idea. Y con los anteriores puntos que hemos mencionado ya, de respetarse, de comunicarse individualmente, de hablar por turnos, de ser empáticos, de ser asertivos. Entonces, debo buscar momentos oportunos. O sea, no es un momento oportuno hacerlo en la calle, no es un momento oportuno, quién sabe, hacer medio de la congregación, no es un momento oportuno el discutir delante de los hijos, no es un momento oportuno discutir delante de los padres, no, hay que buscar momentos oportunos para que nuestra comunicación como pareja realmente se manifieste de la mejor manera. Entonces, si no lo hacemos de esa forma, realmente vamos a generar más distanciamiento entre nosotros como parejas. Ahora, nosotros como líderes en el proceso de consejería cristiana, desempeñamos pues un papel bien importante en la manera como vamos a facilitar el proceso de comunicación. Como decía en la semana pasada, hay 3 factores que afectan o que vamos a encontrar en dificultad en el contexto de pareja: intimidad, comunicación y finanzas. La comunicación es pues un elemento principal de conflictos de pareja. Entonces, nosotros como consejeros debemos tratar de facilitar siempre una comunicación efectiva entre las familias. Entonces, para ello es bueno desarrollar habilidades para este tipo de situaciones. En los cultos, por ejemplo, en las prédicas centrales que hacemos en el culto de adoración, nosotros no, por ejemplo, yo no creo, si alguno de ustedes si lo hace, que genial, pero yo personalmente reconozco que en las prédicas no hago, pues no les doy técnicas de comunicación a las familias o a los esposos, por lo menos en los cultos centrales, ¿no? No les doy algunas estrategias para comunicarse de manera asertiva, no les doy algunas técnicas para poder solucionar sus conflictos, para respetar las normas de conversación o de discusión en sus casas. No lo hago, o sea, porque la Biblia o la palabra que predicamos puede ser más cristocéntrica, más centrada en el Evangelio, pero hay pues una parte práctica del conocimiento bíblico. Entonces, esa parte práctica del conocimiento bíblico se las tienen que enseñar también en parejas que se van a casar en consejería prematrimonial, en parejas que se han casado en talleres, en campamentos, en convenciones que puedan ser útiles para las familias. Ahí hay que enseñarles de manera puntual cómo pueden ir resolviendo sus conflictos de comunicación, cómo pueden empezar a resolver sus situaciones de familia, darles herramientas, ejercicios, prácticas para que ellos empiecen a mejorar. También así es importante crear algunos espacios de diálogo abierto. O sea, sería interesante que también en sus congregaciones puedan brindar algunos momentos donde ustedes vayan a ser como árbitros, como intermediarios de comunicaciones de ciertos temas que puedan tener entre las familias. Esos espacios incluso pueden hacer a modo de visita, donde puedan apoyar también a cada familia dentro de lo que sería la consejería ministerial. Entonces, como líderes, eh, podemos facilitar nosotros de muchas maneras que las familias, las parejas puedan comunicarse de manera mucho más efectiva. Hasta ahí tal vez tiene alguien alguna pregunta, algún comentario acerca de la comunicación, alguna técnica. ¿Qué técnicas tal vez utilizan o qué circunstancias tal vez han ido viendo en el proceso de consejería cristiana, en el proceso de consejería dentro de sus congregaciones acerca de los problemas de comunicación? ¿Tiene alguien tal vez alguna técnica más, alguna herramienta más que le ha sido útil, que puede ser útil también para todos nosotros?
Ok, sigamos avanzando entonces. Dentro de lo que es los conflictos o situaciones que vamos a tratar en atención, en consejería, vienen estos que son un poquito más complejos de hablar o de más técnico. Es algo que probablemente psicólogos y psiquiatras van a tener mayor conocimiento y un consejero ignora. Muchos consejeros ignoran de estas realidades. A veces el proceso de consejería en casa, es decir, en la congregación, solamente se va a limitar a lo observable y a lo que conoce el pastor. Entonces, si el pastor, por ejemplo, desconoce sobre la depresión, sobre la ansiedad, no va a mencionar nada de ello. Para él siempre va a ser un demonio, va a ser falta de fe, va a ser falta de ayuno y oración, va a ser probablemente rencor, falta de perdón, o sea, lo va a asociar siempre con elementos que sabe. Si no sabe de problemas de conducta alimentaria, va a ignorar. Si no sabe acerca de las adicciones y dependencias, siempre va a buscar. O sea, cuando el pastor, el ministro, el consejero ignora sobre situaciones que son correspondientes a problemas de salud mental, a problemas eh, que se puede estudiar desde el enfoque de la psicología, desde el enfoque de la psiquiatría, ese tipo de situaciones, el ignorarlo, solamente va a hacer que el problema siga creciendo. Eh, pero, eh, por lo menos ahora, hoy vamos a tratar de indagar un poquito. Tomen en cuenta que tal vez algunos términos y conceptos pueden ser muy técnicos o desconocer mucho. Voy a tratar en lo posible de tratar de realizarlo en términos mucho más sencillos, de un lenguaje más común, para conversar acerca de lo que son los trastornos psicológicos y de la salud mental en la familia. Para ello, he desarrollado un pequeño cuadro que nos va a ayudar mucho para comprender esta situación. Permítanme compartirles este cuadro. Ok. Esta es una tabla de Excel donde he ido sintetizando los diferentes trastornos, uno vamos a ver de esta manera, que hay al respecto de salud mental. Miren que son hardos, ¿no? Y eso que no están todos. Centrales, asociados, mecanismos de defensa, de atención, de memoria, de juicio, de sentimiento, de pensamiento, de percepción. Y cada uno de ellos tiene ciertas particularidades. Vamos a tratar de explicarles la mayoría. Esto les puede ser muy útil en el contexto del conocimiento psicológico. Esto es lo que se llama el continuum dentro de lo que es, dentro de lo que es la psicología. Cuando hablamos de salud mental, hay dos tipos de clasificaciones o dos unidades o entidades cuando hablamos de trastornos generales. Entre ellos están los no psicóticos, eso involucra de que no hay psicosis, no hay alucinaciones, no hay pensamientos exagerados, y hay cuadros psicóticos. Es cuando ya los sentidos se ha desestructurado totalmente. Hoy creo que nos va a alcanzar para poder conversar acerca de los no psicóticos. Entre los no psicóticos, este cuadrante, encontramos dos grupos también. Los trastornos de personalidad tipo A, B, C, que lo vamos a avanzar enseguida. Y también tenemos ahí a los principales trastornos que se suelen atender en psicología, que no son psicóticos, como lo son la ansiedad y la depresión. La diferencia entre los dos grupos es que cuando hablamos de ansiedad o depresión,
la persona, como en este gráfico que lo vemos, en algún momento está normal su desarrollo, estaba yendo normal, pero ha habido un evento, un desencadenante, como dice acá, que ha hecho que su vida cambie rotundamente, como un giro en su vida. Acá, por ejemplo, la ansiedad y la depresión entran en eso, de cuando todo era normal hasta un evento desencadenante. Recuerden que hemos avanzado qué significa normal. Al respecto de los trastornos de personalidad tipo ABC, es más un sentido evolutivo, o sea, ya han ido desarrollándose poco a poco y cada circunstancia, cada tiempo que van avanzando, el trastorno va acrecentándose y va haciéndose mucho más manifiesto. Acerca de la ansiedad y la depresión, algunos suelen confundir mucho la ansiedad y la depresión. Es una realidad, o sea, la ansiedad y la depresión involucran momentos. Bajar un poquito el brillo me abre los ojos. Mucho mejor creo. La ansiedad y la depresión, decía. Suelen confundir algunos como si fuesen lo mismo, pero tienen ciertas diferencias. Es cierto que ambos van a empezar desde un evento desencadenante. Tanto la ansiedad, no es que una persona ha sido ansiosa toda la vida, a no ser que esté en los cuadros centrales, pero no es que ha sido ansioso toda la vida, o siempre ha sido depresivo, no, o sea, no ha sido depresivo toda la vida, sino ha habido un desencadenante, ha habido un evento, una circunstancia, un momento que ha hecho que su vida cambie. La muerte de un ser querido, depresión después. Ha habido, quién sabe, un evento que lo ha marcado, un anuncio, una noticia que le han venido a decir, y ese evento, esa noticia le genera ansiedad. Ha habido algo que ha venido a su vida o se ha apartado de su vida y le genera depresión. Ha habido un cambio en la situación económica, social de la persona y ese evento, ese cambio le ha generado ansiedad. ¿Cuál es la diferencia principal de la ansiedad y la depresión? La depresión, que vamos a empezar por ello, es cuando una enfermedad del pensamiento pasado, y esta es la clave, el pasado, y se va a manifestar en la persona por ideas. Es como que la mente, nuestra mente navega hacia el pasado. Y estando en el pasado, por ejemplo, ha perdido a su papá, y su mente está en esos meses en donde el papá estaba sufriendo por alguna enfermedad, y él lloraba y se entristecía y no sabía qué hacer. Y su mente ha volado hacia el pasado. Esas ideas que cabalgan su mente le genera pues una variedad de dificultades en su vida. La ansiedad y la depresión, si bien los síntomas son muy similares, eh, tienen la diferenciación en la manera como se estructura en su mente. Si la persona, por ejemplo, que está pasando depresión, hoy por hoy manifiesta, por ejemplo, trastornos de sueño, por eso muchos los confunden, ¿no? Muchos lo ven como si fuera un trastorno de ansiedad, porque ciertas situaciones son similares, ¿no? Por ejemplo, trastornos de sueño, trastornos de apetito, algunas enfermedades físicas como dolores de cabeza o de estómago, o problemas para concentrarse, problemas para tomar decisiones, preocupación excesiva, son síntomas similares tanto en la ansiedad como en la depresión. Pero en la depresión se va a manifestar principalmente con una tristeza profunda, con irritabilidad, con pensamientos suicidas, en algún momento con cansancio, con pérdidas de interés en actividades que tiene, eh, con alteraciones de sueño o de apetito, se va a manifestar la depresión. Recuerden, la depresión viene porque nuestro pensamiento, nuestra mente, vuela hacia un pasado o se queda en un pensamiento pasado.
La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una mascota, una situación que se nos ha pasado en algún momento. Y nuestra mente revive ese pasado como si fuese presente. Revive este pasado, veía que hay un espacio, lo voy a dibujar. Si esto es el pasado, esta es la persona, su mente de la persona se va pues hacia el pasado y revive todo lo que ha sucedido, ¿no? Cómo lo ha despedido en el hospital, lo ha enterrado, o sea, la mente prácticamente se está quedando en el pasado. Y esas circunstancias de su pasado manifiestan en los síntomas que hemos mencionado. La mente ha volado. La diferencia de la ansiedad es que la ansiedad, a diferencia, es el hecho de que la mente no va al pasado. La mente del ansioso se va hacia el futuro. Probablemente le cambian de trabajo y ahora en ese trabajo está un poco más complicado y se imagina lo peor. Se imagina que lo van a despedir del trabajo. Y su mente ha volado a ese momento del futuro donde probablemente lo despiden y siente la frustración, el miedo, la tristeza como si fuera presente, como cuando el jefe le diga, bueno, joven, ya no vas a seguir en este trabajo. Y eso hace que la persona pueda navegar su mente hacia ese futuro ideal. Puede ser que tenga que casarse, el joven, la señorita, y ya imagina que puede irle mal en su matrimonio. Ni siquiera está casado todavía, pero la señorita ya tiene un pensamiento ansioso de que su matrimonio puede fracasar porque ha fracasado el de su hermana, ha fracasado el de su mamá y que de ella también puede fracasar porque es una maldición generacional, porque así lo ha dicho el pastor. Hay pastores que les meten ideas a los hermanos que les hacen mucho mal. Y entonces la persona navega su mente, su cerebro, sus ideas a un futuro próximo, ideal, no cierto, todavía no está consolidado y lo puede manifestar, ¿no? Con problemas de respiración. Muchos ansiosos van a tener problemas de respiración, taquicardia, su corazón va a alterarse. Se van a sentir tal vez con peligros como si estuvieran a punto de morir o pánicos que les van a dar. El ritmo cardíaco se va a ver afectado. La sudoración, la transpiración, el miedo, son elementos bien particulares de la ansiedad. Entonces, la ansiedad y la depresión son dos cuadros manifiestos en el contexto de la salud mental. Son reales, son enfermedades. Así como uno puede estar de baja médica por una infección estomacal, el psicólogo también en la caja puede dar una baja médica por un cuadro clínico de ansiedad, por un cuadro clínico de depresión. Decía que la iglesia lamentablemente no ve esta realidad. O sea, la iglesia al ansioso le va a decir el pastor, es que te falta fe, hermano, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a declarar que te van a botar del trabajo? Eso es manifestación de que no tienes fe, te falta fe, hermano, tienes que orar, ayunar para que el Señor te dé fortaleza. Y al depresivo le va a decir, bueno, a ti te falta igual confiar en Dios, no has perdonado, tú tienes la culpa, tienes que llevar, o sea, tanto al ansioso, tanto al depresivo, el, el mal líder lo va a llegar a confundir mucho más. Entonces, el núcleo etiológico, es decir, dónde empieza esta enfermedad en la persona, para el ansioso, la enfermedad va a manifestarse cuando su autovaloración está sobredimensionada. O sea, la manera como él se percibe está exageradamente. Y la diferencia en la depresión es que su sistema atribucional, la manera como él se ve, es totalmente negativo. Eh, Tanto en la ansiedad, debemos entender de que la consecuencia va a generar miedos, fobias, la persona ansiosa. Y en la depresión, culpas.
se van a manifestar con trastornos, ¿no? Y aquí vemos algunos trastornos manifiestos en las personas eh, que van a tener un cuadro de ansiedad. Puede ser una ansiedad generalizada, una fobia social, algunas fobias específicas, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad por separación, trastornos de ansiedad social, entre los principales. También la depresión va a manifestar igual con algunos elementos como trastornos depresivos mayores, que son los principales que se manifiestan, trastornos depresivos persistentes, trastornos bipolares 1 y 2, trastornos ciclotímicos, que son tal vez algunos términos técnicos que se utilizan dentro de la psicología para distinguir los diferentes tipos de trastornos que pueden nacer desde la depresión. O sea, desde una persona depresiva puede llegar a desarrollar un tipo de trastorno. Sé que la mayoría de nosotros pasamos cuadros de ansiedad o depresión, o sea, son leves regularmente. Por ejemplo, si algún día vamos a perder a un ser querido, por lógica, vamos a entrar pues en un cuadro de depresión, porque el cariño que le hemos tenido a la persona, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, nos va a generar pues un cuadro depresivo. Si en algún instante, por ejemplo, nosotros estamos ante una circunstancia que no sabemos ni lo controlamos, que escapa de nuestras posibilidades, nos puede generar un pánico y ansiedad. Por ejemplo, si hoy vemos la realidad política nacional, y en esa realidad política nacional notamos de que es muy incierta, bloqueos, probablemente escasez, inflación, todo este tipo de información nos puede generar algún tipo de temor. ¿Y cómo va a seguir con la congregación? Y ahora si nos hemos endeudado, ¿y cómo vamos a pagar la deuda? Y ahora si vamos a construir, no vamos a construir. La ansiedad es algo natural, o sea, es algo que también es parte de nuestra realidad, nos da miedo, muchas circunstancias que escapan de nuestro control. Pero la ansiedad y la depresión pueden desarrollarse y convertirse en trastornos. Y es ahí donde tal vez ya va a ser más complejo de tratar. En algunos casos incluso va a tener o necesitar medicación. Y aunque es un cliché, no todo tiene solución en la vida, pero ya es un poco más complejo. Entonces, ante estas circunstancias es bueno ir haciendo algunas puntualizaciones, ¿no? Para poder ayudar a la persona que está sufriendo de ansiedad o depresión. Al respecto de la depresión, les decía que es una realidad el hecho de que nosotros enfermemos, de que les pidamos a un ser querido, tarde o temprano va a ocurrir esa realidad. Y es bueno permitir a las personas que pasen el proceso de su duelo como corresponde. Que si es necesario llorar, que lloren y que saquen esa frustración, esa tristeza, ese dolor contenido. Si nosotros les limitamos y decimos, no, mi hermana, no tienes que llorar porque ya este cuerpo ya muerto, ya debe estar en la presencia del Señor, tienes que confiar en Él, el Señor nos ha dicho que vamos a reunirnos. No, o sea, sí, sí es verdad, ¿verdad? Pero el hecho de menospreciar su duelo no le va a hacer bien. O sea, creo que para evitar que se llegue a convertir en un trastorno, es importante dejarle atravesar su duelo, dejarle calmar su llanto, dejarle que él pueda asumir su realidad de aquí en adelante y darle un espacio de compañía también. O sea, si en lo posible nosotros podemos darle un espacio en donde él pueda manifestar su tristeza, su dolor y seguirlo acompañando en una célula, en el culto, en su liderazgo, va a desarrollar su etapa de depresión con mayor naturalidad. Pero si más al contrario nosotros empeoramos esta situación y hacemos que sea mucho más complejo para la persona que está doliente, le va a ser también complejo el poder sobrellevarlo y puede llegar a concluir, quién sabe, en un trastorno depresivo mayor o ya en un trastorno bipolar, que puede llegar a cambiar, quién sabe, mucho de su situación. Ahora, al respecto de la ansiedad, de la misma manera, una persona que ya su mente se está volando mucho hacia el futuro, es bueno utilizar algunas técnicas importantes que le pueden ser útiles a la persona.
especialmente ayudarle a retornar al presente. O sea, cuando la persona vive en ansiedad o está constantemente ansiosa, hay algunas técnicas que pueden ser muy útiles ante esa circunstancia. Una técnica que suelo recomendar es la técnica 5-4-3-2-1. Es una técnica muy interesante para las personas que sufren ansiedad. Un ataque de ansiedad, si alguna vez alguno de ustedes lo ha vivido, realmente es muy, muy crítico. Creo que como líderes estamos muy propensos, por si acaso, a vivir este tipo de ataques. Así que esto les va a ser muy útil cuando algún rato ustedes tengan un ataque de ansiedad. ¿Cómo lo van a reconocer? Van a tener no van a poder contenerse emocionalmente, su corazón va a empezar a latir de manera muy rápida, su respiración, van a sentir como que no pueden respirar bien y van a ponerse a llorar y van a empezar a manifestar un miedo irracional ante una circunstancia de algún momento. ¿Y qué está sucediendo? Su mente se está volando pues a un momento trágico para ustedes, en donde ven a su familia o a sus hijos, o ven a la iglesia, o se ven a ustedes mismos en una circunstancia no favorable, trágica, lo cual hace que se sientan totalmente mal. Es un ataque de ansiedad. Hay muchas personas que acaban hospitalizadas por los ataques de ansiedad, por si acaso. Este ejercicio del 5-4-3-2-1 para personas con ansiedad es bien interesante, bien sencillito de practicar y lo pueden intentar de hacer en casa cuando alguno de ustedes tenga algún tipo de complicación por ansiedad. En el momento en el cual estás, trata de pensar en el 5-4-3-2-1, trata de identificar 5 cosas que puedes ver. Estás ahí y empiezas a ver y ves, por ejemplo, yo estoy viendo aquí un espejo, estoy viendo un librero, estoy viendo una ventana, estoy viendo una impresora, estoy viendo una silla, listo, 5 cosas que ver. Y sigo todavía. El trabajo de la respiración es muy útil también ante cuadros de ansiedad o de depresión. Sigo ahí con la situación que estoy atravesando. Identifico 4 cosas que puedo tocar. Y toco mi mouse, toco mi celular, toco la cámara, toco el sillón, sigo respirando y voy a meditar en 3 cosas que escuchar. Escucho mi computadora, escucho sonidos de la calle, escucho mi mano. Muy bien. Sigo respirando, bajo la tensión, voy a buscar 2 cosas que puedo oler y ahí probablemente va a ser un poco más complejo porque voy a tener que movilizarme y no sé, encontraré una flor y la puedo oler y puedo oler, quién sabe, mi perfume. Sí, ahí está, 2 cosas. Y por último, para acabar este nivel de tensión, una cosa que saborear. Para las personas que suelen tener ataques de ansiedad regularmente, se les sugiere que puedan siempre contener algún dulcecito, algo para poder saborear. Y toma el dulcecito. ¿Y cuál es el sentido de esto? Cuando mi mente estaba volando y estaba yéndose muy lejos a eventos trágicos, lo voy a forzar a venir otra vez a mi cuarto, a mi presente en este momento. Buscar cosas que ver, buscar cosas que tocar, buscar cosas que oír, buscar cosas que oler. Poco a poco me van bajando ese ataque de ansiedad y me permiten estar en el presente. Y ahí utilizar la sugestión es bien importante, decir, bueno, vamos, no está pasando, no va a pasar. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo, el Señor es mi protector, Él me va a dar paz, mi tranquilidad, mi escudo, soy libre, Él me ha hecho libre, Él me va a dar descanso, Él va a sostener a mi familia, y aunque vengan tormentas, Él va a estar ahí conmigo, y aunque mi padre y mi madre me falten, el Señor va a estar siempre conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso va a ir bajando poco a poco la ansiedad, porque es una realidad. O sea, pasar por un ataque de ansiedad realmente es bien crítico, se los digo por experiencia, y nos puede pasar a cualquiera. Miren que yo siendo psicólogo, puede pasarnos a cualquiera. Y sepamos de conocer que en el medio de la congregación, la ansiedad, la depresión, son cuadros clínicos ya mucho más recurrentes. No es porque se han inventado recién, no es porque se han hecho más modernos, sino que porque tal vez anteriormente
las circunstancias, la información, el modelo, el estilo de vida que llevábamos no era tan estresante como lo es ahora. Las exigencias que nos pone la sociedad, la familia, la iglesia, no son pues tan complejas como hace años probablemente. O tal vez no hemos desarrollado muchos esas cualidades y capacidades de afrontamiento y de resiliencia que tienen. Y por esa razón, probablemente algunos somos más propensos a sufrir ataques de ansiedad o pasar cuadros depresivos en nuestro día a día y que nos cuesta salir de esa situación. Es una enfermedad y como enfermedad debemos nosotros atenderla y tratar de dar una respuesta, un camino al respecto. Y ahí tal vez vamos a ir concluyendo el día de hoy. Preguntas, queridos pastores, queridos compañeros. Hoy hemos avanzado acerca de problemas de comunicación y algunas alternativas para comunicarnos mejor, algunas reglas para discutir en casa o discutir en pareja. Y también hemos hablado de la ansiedad y la depresión. Mañana vamos a seguir profundizando este cuadrito que les he propuesto. Solo hemos ido viendo la parte de lo que es la depresión y la ansiedad. Nos falta ver los trastornos de personalidad que podemos encontrar. También así nos falta ver los trastornos psicóticos que pueden manifestarse también, entre ellos los delirios, la psicosis, la esquizofrenia, y también ver los trastornos centrales, que igual es otro grupo. Ahí tenemos lo que estamos viendo acá, ¿no? La ansiedad, la depresión y la manera como se divide. Este cuadrito va a ser algo útil, a mí por lo menos como profesional me es útil porque me ayuda a distinguir con mayor eficacia la diferenciación clínica que se hace. Entonces ahí tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si está pasando un cuadro de ansiedad, pero ya probablemente se va a hacer un trastorno, ya el miedo es más de 6 meses, tiene a nivel médico hiperventilación, o sea, respira ante esa circunstancia. Interacción social ha bajado, la frecuencia es baja también, la magnitud es media, su conducta es evitación y escape, su estado emocional medio, su estado afectivo medio, al respecto de lo cognitivo, su respuesta es sobredimensionada ante, ante el estímulo y eso probablemente me da a entender a mí que lo que está pasando la persona es una fobia específica, ¿no? Una fobia a un pez, una fobia a un gato. Así de esa manera, la depresión, los trastornos tipo ABC, los delirios, psicosis, esquizofrenias, para tratar de distinguir de manera mucho más precisa si estamos conversando o atendiendo alguno de estos casos. Esto lo vamos a ver el día de mañana, un poquito más ampliado, los asociados también, que son otros, algunos mecanismos de defensa, trastornos de atención, trastornos de memoria, trastornos de juicio, trastornos de sentimiento, trastornos de pensamiento, trastornos de percepción. Son varios, por eso creo que los psiquiatras, los psicólogos le han tomado el estudio correspondiente. Pastor José Luis, muy buenas noches. ¿Algún comentario, algún aporte más, alguna duda, pastor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pastores. Perdón. El tema que he estado tocando sobre la ansiedad es realmente bien interesante porque, no sé, he conocido y en mi caso también he tenido ataques de ansiedad. Y realmente es bien difícil salir de esta situación, aunque muchos pastores lo atribuyen cuando hablan de ansiedad. Lo toman en cuenta y dicen que es un espíritu de miedo el que está atacando a los hermanos, qué sé yo, y de alguna forma lo toman como algo espiritual. Ya lo toman a tal extremo que es el mismo enemigo el que le está atacando a los hermanos. Y no sé a qué se puede atribuir lo que es la ansiedad, qué es lo que provoca a que uno llegue a este estado de la ansiedad, porque llega unos ataques de pánico que realmente
parece que fueran reales, pero en sí alguien podría decir que no pasa nada, ¿no? Inclusive se ha dado casos de que empiezan a reprender al espíritu de miedo, todo eso, porque la ansiedad es un miedo que uno no lo puede, es un miedo que no sé no, cómo le podía explicar, que no sé de dónde viene, pero es un miedo que uno tiene, es un terrible un miedo. Yo he podido de alguna forma experimentar esto. Y pero ¿de dónde viene la ansiedad, licenciado? O sea, esa es mi pregunta. Si es algo real, irreal, nada más, licenciado, gracias. Bien. A ver, al respecto, estimado pastor, la ansiedad como una enfermedad en psicología eh, va a llevarse por varios factores, ¿no? Algunos mencionan que son factores alimenticios, los factores del estilo de vida que están asumiendo también. Hay quienes suelen tener algún tipo de personalidad que va a afectar o va a ser más propenso también a la ansiedad, quienes suelen ser mucho más autoexigentes a cumplir sus metas, cumplir sus objetivos y que la poca tolerancia a la frustración hace que puedan manifestar también sus cuadros de ansiedad con mayor regularidad. En algunos casos también, especialmente entre las mujeres, los factores médicos hormonales también pueden afectar a todo este proceso. Ahora, al respecto de lo espiritual, es bueno también reconocer como pastores, como líderes, como Pablo decía, esta lucha que tenemos no solo es contra la lucha de carne y sangre, sino contra huestes también espirituales. Debemos reconocer también de que sí hay espíritus que pueden generar en nosotros un pánico y un miedo, pero no solo debemos quedarnos, y ahí tal vez también citando un poquito a Pablo, que hay que tener discernimiento de espíritus también, porque no a todo le podemos dar una lógica de que hay un demonio quien está atormentando o dificultando la situación. En algunos momentos puede ser simplemente de un cuadro médico. Recuerdo un caso de una señorita que estaba pasando depresión y donde en su congregación no le permitían buscar apoyo médico, ni psiquiátrico, ni peor psicológico, y le decían que tiene que orar, que tiene que ayunar, que mejore su relación con el Señor, y que eso le va a ayudar a mejorar, y que a pesar de que ella oraba y ayunaba y que buscaba mucho más del Señor, seguía sintiéndose desmotivada, seguía sintiéndose sin un sentido de vida, angustiada y con temor. Y que finalmente, yendo en contra de lo que mencionaba su congregación, fue y buscó ayuda médica. Y el médico lo derivó a psiquiatría, y en psiquiatría le han hecho análisis médicos y han identificado que tenía un problema hormonal. Le han dado medicación y después de la medicación ha llegado a un equilibrio otra vez y mejoró su situación. No había sido un demonio, no había sido un espíritu, no le faltaba fe, sino que sencillamente el cuerpo se ha desequilibrado. Ahora, respecto también de la ansiedad, igual trabaja en ese mismo sentido. Puede ser un desequilibrio eh, químico en nosotros, por eso la alimentación es un factor determinante para la ansiedad, el estilo de vida que estamos llevando, la personalidad que hemos desarrollado de autoexigirnos de manera extrema y de la poca tolerancia a la frustración que desarrollamos, hace que seamos más propensos a sufrir algún tipo de ataque de ansiedad. Y a veces como líderes, nosotros como pastores, solemos exigirnos mucho, ¿no? Tal vez porque tenemos a un Dios que también, como menciona el siervo inútil, recoge donde no ha esparcido o cosecha donde no ha sembrado. Pero debemos entrar también en conciencia de que nosotros somos siervos y que el que está más interesado en que la obra, en que la iglesia crezca, en que el ministerio avance, es el Señor. O sea, si bien nosotros estamos con ese énfasis de que avance la obra, que crezca, que nueva avanzada, que nuevo lugar, que, uy, no, y ahora que nos hemos prestado para comprar el terreno, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, quien está más interesado de que el terreno se establezca es el Señor. Y quien está más interesado de que la obra se construya, yo creo que es el Señor. De quien está más interesado de que los miembros
y que cada día se añadan nuevos miembros, es el Señor. Nosotros somos siervos de este gran movimiento dentro de la iglesia cristiana. No somos los únicos, no somos los especiales, pero somos quienes vamos a tratar de servir de la mejor manera. Y un siervo enfermo no va a poder servir bien. Un siervo que está con constantes ataques de ansiedad no va a poder ser un buen elemento dentro del trabajo de la iglesia. Por esa razón, es bueno descansar. Ahora, los hábitos que tomamos como pastores, que podemos tener muchos ataques de ansiedad regularmente por el hecho de que no descansamos, no tenemos un día de reposo, descuidamos la familia, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestro propio desarrollo personal por causa del ministerio. Y está bien, o sea, no está mal desgastarse para el Señor, pero un siervo sano, un siervo que esté descansado, un siervo que no tenga el menor número de problemas en el ámbito familiar, laboral, económico, va a ser un siervo que sea más efectivo. Un siervo enfermo le va a costar mucho también el empezar a servir, le va a ser un impedimento. Esos son algunos factores estimados para hablar acerca de lo que es la ansiedad y la depresión. Por esa razón es bueno indagar siempre, o sea, no solo digamos es un asunto espiritual, sí puede ser un asunto espiritual. En muchos casos puede ser que sí, que a través de la oración y de prender al espíritu, la persona pueda estar libre de ese miedo. Y en otros casos vas a requerir, quién sabe, un apoyo médico, vas a requerir, quién sabe, un apoyo clínico, un medicamento, vas a requerir hablar de manera más centrada con algún profesional para que puedas racionalizar mejor lo que está atravesando. Pastor Josué. Sí, buenas noches. Tenía una consulta también con respecto a la ansiedad. ¿Será que tal vez la ansiedad se pueda... Sé que es parte, ¿no?, de que agarra mucho lo que es la falta de perdón y el lado espiritual que nosotros como pastores a veces trabajamos, puede ayudar a que se pueda liberar de la ansiedad también? Tal vez lo pongo en este sentido porque, por ejemplo, yo también tuve un caso en el cual, digamos, asumí, digamos, un liderazgo muy alto, muy fuerte, siendo así muy joven también. Pero resulta que los pastores más antiguos, los más mayores, los más, en especial uno, ¿no? Fue quien incluso no se tomó la libertad de insultarme, ¿no? Y me generó una preocupación en mí, no sabía qué hacer. Y creo que también bajé el nivel de liderazgo. Entonces, tal vez mi ansiedad o mi preocupación me llevó a un punto donde tal vez ya no sabía ni qué hacer, tal vez incluso con las cosas. Por eso es que tal vez cuando yo tuve un momento de liberación, de paz, así podríamos decirlo, de perdón, pude un poquito ver que se puede también uno, o tal vez yo también necesito terapia, no sé, quién sabe. Bendiciones. Amén, pastor. Entre las técnicas, por ejemplo, que igual se trabajan en personas con ansiedad o depresión, igual está el asunto de poder resolver el rencor o el perdón a alguien. Algunos datos les mencionaba la técnica de la silla vacía, en donde probablemente yo no tengo a este pastor para tenerlo aquí adelante y perdonarlo, ¿verdad? O decirle tal vez sus verdades desde mi perspectiva, en el ejemplo tal vez del pastor que nos daba. Pero el hecho de que yo esté cargando esa amargura, esa tensión y esas ganas de decirle, usted no es un buen siervo, que en vez de alentarme a mí como joven me desanima, puedo yo estar generando esa carga, y el hecho de sencillamente sacarlo y expulsarlo de mí, porque eso es una raíz de amargura, me genera más tranquilidad, me genera paz. Entonces, entre las técnicas que utiliza un terapeuta, un psicólogo, va a estar eso, ¿no? De la silla vacía, o de poder conversar con alguien acerca de ello, o poder sacar esa frustración contra sus papás, o contra su mamá, o contra su exnovio, contra su exnovia, porque desde ahí empezó sus ataques de pánico, de ansiedad, porque ahora tiene miedo si es que va a casarse, si tiene miedo, si es que va a vivir bien, porque hay ciertos momentos que nosotros vamos llevando. O sea, sí, la salud mental creo yo que tiene una gran relación con la salud espiritual.
Y hay que tratar de congeniar también la salud espiritual con algunos elementos médicos. O sea, la salud física es determinante también para la salud espiritual, porque recuerden que nuestro cuerpo, Pablo dice, es el templo del espíritu, o sea, el cuerpo. El cuerpo es lo físico, se está refiriendo en el contexto hacia la estructura física que tenemos. Y si nuestro cuerpo no está bien, estamos enfermos, estamos con dificultades, es más complicado que ayunemos, es más complicado que oremos, es más complicado que alabemos, porque estamos enfermos. Entonces hay un equilibrio entre lo espiritual y lo médico. Y, y sí, el asunto del poder perdonar, el asunto del poder reflexionar acerca de mis responsabilidades, mis límites, me ayudan a ver de mejor manera el cuadro que yo estoy atravesando. Eso, pastor. No sé si hay alguna pregunta más, queridos pastores. Pastora Irma, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi consulta es esta, licenciado. Nosotros tenemos un caso de dos jóvenes en la iglesia que por motivo de enfermedad, por motivo de pérdida de algún familiar, digamos, ellos cayeron en depresión y puede decir que tienen depresión y ansiedad. Han estado con psicólogos, han estado con médicos, como se puede decir, le han hecho los estudios, los exámenes y han tomado infinidad de medicamentos. Y, y hasta el día de hoy, le estoy hablando 5 años que están pasando esa situación estos dos jóvenes y hasta el día de hoy no se pueden recuperar, no salen de ese cuadro. Como nosotros como líder, como pastores, le hablamos de lo espiritual, le enseñamos que lean la Biblia, que busquen más de Dios. Aún así lo buscan, pero no salen del cuadro. Y es unos cuadros tan extremos, perdón, dicen, que ya desespera verlo a estos jóvenes, porque ni, ni el psicólogo, ni en lo espiritual, ni en la medicina tienen salida. Esa sería mi pregunta, licenciado. Al respecto, tal vez dentro de lo que es la salud mental, en la experiencia y viendo también algunos casos bien particulares con otros colegas, es cierto, pastora, que en algunas circunstancias el profesional psicólogo se limita. O sea, miren, les puedo dar un similar. Un dentista, yo acudí a un dentista y a veces pasa que hay dentistas que son muy buenos con los pacientes y, y extrañamente con alguno que otro paciente no le va tan bien. O sea, no sé si se pone nervioso, no sé si, si ha pasado algo, una transferencia negativa probablemente entre ambos, pero le cuesta atenderlo. O sea, el trabajo que le hace no es muy adecuado. Entonces el paciente va donde otro dentista y ese dentista es muy bueno, pero ese dentista para otro tampoco es tan bueno. Entonces en el ámbito de la salud mental, por los enfoques, se recuerdan que les he mostrado que es una diversidad de enfoques. eh, Puede ser, ¿no? Que buscar un profesional que tenga un enfoque muy particular le puede ser muy útil a estos jóvenes. Habría que ver también esa posibilidad, eh, porque no es saludable estar en esa realidad. No es lo que yo les digo siempre a los pacientes, ¿no? No creo que para estar así el Señor te haya creado. Creo que el Señor tiene un propósito mucho más amplio que el estar enfermo. Eh, la enfermedad no es un propósito en la vida, la muerte tampoco es un propósito en la vida, sino quiere que el Señor se manifieste en nuestro día a día. Eso pasa, tal vez habría que buscar una segunda opinión. Entiendo de que han ido a médicos, a psicólogos, si han ido a varios, no cansarse, ¿no? Quién sabe, algún psicólogo que pueda, desde su enfoque, dar una perspectiva, una mirada diferente y entender cuál realmente es la situación. Y viendo ya todo el historial de los médicos o psicólogos, pueda ayudarle también.
Eso, pastora, cada caso es bien particular. Cada caso es como para analizar siempre de manera mucho más profunda. Bueno, pastores, vamos a concluir entonces en este punto. Voy a terminar con la grabación.